Si no lo elegís vos, la vida lo va a hacer por ti. Y no siempre lo hace con amor. A veces lo hace con prisa. Con miedo. Con lo que quedó disponible. ¿Alguna vez sentiste que estás viviendo en piloto automático? Como si simplemente despertaras, hicieras lo que se espera de vos, y al final del día te acostaras sin haber estado realmente presente en tu propia vida. Día tras día, rutina tras rutina, decisión tras decisión. Pero sin que vos hayas tenido un rol activo en ninguna de ellas. Como si alguien más hubiera escrito el guión. Como si estuvieras actuando una obra que no elegiste, con escenas que no entendés y finales que no sentís tuyos. Tal vez no fue intencional. Tal vez solo fuiste haciendo lo que había que hacer. Seguiste el camino marcado, el colegio, el trabajo, la pareja, las metas ajenas, las expectativas no dichas. Y en algún momento, simplemente dejaste de preguntarte si eso era realmente lo que querías. Pero un día sin aviso, sin drama, sin preparación. Despertas. Y algo en vos se sacude. Mira a tu alrededor. ¿Esto lo elegiste vos, o fue lo que quedó? ¿Es tu vida, o una versión heredada de lo que otros esperaban de vos? Porque aunque no lo creas, cuando no elegís activamente, igual estás eligiendo. Y cuando vos no decidís, alguien más lo hace por vos. Tu entorno. Tus miedos. Tus heridas no sanadas. La costumbre. El qué dirán. Y entonces, aparece la pregunta más poderosa de todas. Esa que puede cambiar el rumbo de tu historia. ¿Quién está tomando las decisiones por vos? Las decisiones que no tomamos. No decidir, parece una forma segura de evitar el error. Nos decimos que dejar pasar el tiempo es prudente. Que es mejor esperar. Que mañana será más claro. Que ahora no es el momento. Y así, día tras día, vamos postergando. Sin darnos cuenta de que esa postergación ya es una decisión. Una silenciosa. Una peligrosa. Una que cambia el rumbo sin que lo notes. Porque no hablar, también es hablar. No actuar, también es actuar. No elegir, también es elegir. Elegís quedarte. Elegís callarte. Elegís aguantar. Elegís no moverte, aunque algo dentro tuyo grite que ya no querés estar ahí. Y cuando vos no tomás el volante de tu vida, otros lo toman por vos. Y no lo hacen por maldad. Lo hacen porque la vida sigue su curso. Porque el mundo no se detiene a esperar que decidas. Entonces, la familia opina. El entorno sugiere. La sociedad empuja. Y tus propios miedos susurran cosas al oído como: no cambies. Es muy tarde. No vas a poder. Y sin darte cuenta, construís una vida entera basada en elecciones que nunca fueron realmente tuyas. Elecciones que hiciste por omisión. Por miedo. Por cansancio. Por no incomodar. Así, poco a poco, te desconectás. Tu rutina ya no te representa. Tus metas ya no te emocionan. Tu reflejo en el espejo se vuelve cada vez más ajeno. Y entonces lo sentís. Que algo se te escapa entre los dedos. Que tu vida ya no se siente tuya. El precio de no elegir. ¿Cuántas personas conoces que viven una vida que, en el fondo, no aman? Personas que se despiertan todos los días con el corazón pesado. Que miran el reloj a cada hora esperando que termine el día. Que sonríen en redes pero se sienten vacías por dentro. Gente que está en trabajos que les chupan el alma. En relaciones que dejaron de ser refugio hace mucho tiempo. En ciudades, rutinas o contextos que ya no les representan. Y no es porque lo eligieron conscientemente. No es porque un día se dijeron, esto es exactamente lo que quiero para mi vida. No. Es porque nunca se detuvieron a preguntarse qué querían realmente.
Me quedé porque era más cómodo. Porque era lo que todos hacían. Porque me daba miedo empezar de cero. Porque no sabía qué otra cosa hacer. Y así, sin grandes catástrofes, pero con una acumulación lenta de micro renuncias. Van construyendo una vida que no vibra con su esencia. Una vida que no enciende su alma. Pero eso tiene un precio. Uno silencioso. Uno que no siempre se ve por fuera. Pero que por dentro te desgasta gota a gota. El precio es la apatía emocional, ese cansancio crónico que no se cura con sueño. El precio es el vacío interno, esa sensación de que nada te llena. El precio es la desconexión con vos mismo, ese momento en el que ya no sabes qué querés, porque hace años dejaste de escucharte. Y lo más doloroso es que todo eso no pasa de un día para otro. No hay alarma. No hay aviso. Solo un día miras tu vida. Y no sabes cómo llegaste ahí. Porque no elegir parece fácil. Pero en realidad, es dejar que la vida te lleve sin dirección. Y ese viaje, aunque cómodo al principio, puede llevarte muy lejos de vos. La trampa del más adelante. Vivimos repitiéndonos una frase que suena inocente. Pero que muchas veces es una trampa silenciosa, más adelante. Nos convencemos de que ahora no es el momento. Que la decisión importante puede esperar. Que ya vendrá ese día en el que estaremos más listos. Con menos miedo. Con más claridad. Con más tiempo. Nos decimos. Después de este trabajo. Después de terminar este proyecto. Después de que los niños crezcan. Después de que me sienta mejor. Después de que todo esté en orden. Y ese después se convierte en un agujero negro donde se pierden nuestros sueños. Un calendario invisible que nunca marca el día correcto. Un mañana que siempre se escapa. Lo que nadie te dice es que el más adelante es el disfraz favorito del miedo. Es la excusa más sofisticada que usamos para no enfrentarnos con lo que nos incomoda. Con lo que deseamos, pero no nos animamos a nombrar. Con lo que nos quema por dentro, pero seguimos posponiendo. Más adelante elijo. Más adelante me escucho. Más adelante vivo. Pero, ¿qué pasa si ese más adelante nunca llega? ¿Qué pasa si ese día que esperas solo existe en tu mente? La vida no siempre espera. Las oportunidades, a veces, no tocan dos veces. Y mientras vos te convences de que es mejor dejarlo para mañana, la vida sin preguntar sigue tomando decisiones por vos. Y entonces un día te das cuenta que no era falta de tiempo, ni de preparación, ni de señales divinas. Era miedo. Era duda. Era costumbre. Y eso que tanto postergaste, ahora ya no está. Entonces te pregunto, ¿y si ese más adelante es hoy? ¿Y si no necesitas estar listo, sino estar dispuesto? ¿Y si todo lo que estás esperando, también te está esperando a vos, pero necesita que des el primer paso? Elegir es un acto de valentía. Elegir no siempre es cómodo. No siempre es claro. Y muchas veces, es doloroso. Porque elegir implica renunciar. Renunciar a agradar a todos. A seguir el camino fácil. A lo conocido. A la validación ajena. Pero también, elegir es un acto profundamente liberador. Es un momento en el que te paras frente al mundo y te decís, con firmeza pero con temblor en la voz. Esto sí lo quiero. Esto no lo acepto más. Esto soy yo, aunque a otros les moleste. Y no es una declaración altiva. Es un acto de amor propio. De respeto por tu tiempo, tu energía y tu historia. Elegir con conciencia es aceptar que vas a decepcionar a alguien. Tal vez a tu familia. Tal vez a tus amigos. Tal vez a esa versión de vos que imaginabas hace años. Pero si no te elegís a vos,
Vas a terminar traicionándote. Y no hay traición más silenciosa y desgastante que esa. A veces, elegir tu camino significa caminar solo por un tramo. Significa escuchar preguntas incómodas. ¿Por qué cambiaste tanto? ¿Y si te va mal? ¿No te da miedo empezar de cero? Y sí, te va a dar miedo. Pero lo que da más miedo aún, es despertarte dentro de 10 años y darte cuenta de que viviste para otros. Que estuviste en piloto automático. Que fuiste espectador de tu propia vida. Elegir es mirar de frente tus deseos y decirles: estoy listo para sostenerlos. Estoy dispuesto a pagar el precio de ser yo mismo. Porque si vos no tomás el timón de tu vida, alguien más lo va a hacer. Y no siempre ese alguien va a llevarte a donde vos querés ir. Y acá viene lo más importante. No necesitas tener todo resuelto para empezar a elegir. Solo necesitas coraje. El resto se aprende en el camino. Volvé a vos. Este video no existe para darte respuestas. No vine a decirte qué decisión tomar. Ni a decirte cuál es el camino correcto. Porque ese camino, solo vos podés construirlo. Este video es solo un espejo. Una pausa. Un recordatorio suave, pero firme. De que mereces ser el autor de tu propia historia. De que tu vida no debería escribirse en base a lo que otros esperan, sino a lo que vos soñás, lo que vos necesitas, lo que vos sos. No viniste al mundo a cumplir roles que no te representan. No viniste a encajar. No viniste a complacer a todos. Viniste a vivir con intención. A tomar decisiones con conciencia. A construir una vida que tenga tu voz, tu ritmo, tu esencia. Y sé que a veces cuesta. Cuesta confiar en uno mismo después de años de escuchar voces externas. Cuesta elegirte cuando te enseñaron que eso era egoísmo. Cuesta mirarte con amor cuando has vivido tanto tiempo esperando la aprobación de otros. Pero hoy, aunque sea por un momento, te invito a volver a vos. A preguntarte con honestidad: ¿qué querés? ¿Qué te hace bien? ¿Qué ya no te representa? Porque si vos no lo elegís, la vida, el miedo o las circunstancias lo harán por vos. Y no siempre van a elegir lo que te hace bien. A veces van a elegir lo que te mantiene cómodo. Lo que te hace invisible. Lo que te apaga lentamente. Y nadie merece vivir una vida que no eligió. Vos tampoco. Así que volvé a vos. A tu voz interna. A tu deseo profundo. A esa versión de vos que aún está ahí, aunque hayas aprendido a ignorarla. No estás tarde. No estás roto. No estás perdido. Estás a tiempo. Y este momento puede ser el primer paso. ¿Qué parte de vos estás listo para recuperar hoy? ¿Qué decisión te está esperando desde hace tiempo? Volvé a vos. No para hacerlo perfecto, sino para hacerlo real.